10 años de Procrear, Juan Pablo Negro, subsecretario de Políticas de Suelo y Desarrollos Habitacionales del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, gracias por estar aquí. Los representantes de las provincias, de los municipios, bueno, al equipo organizador del evento del Ministerio, bueno, y a nuestro equipo también de Procrear que está aquí presente. Bueno, es un orgullo para mí estar aquí ya cerrando la gestión y presentando esta síntesis de los más de 10 años del programa Procrear junto a Carolina. Como ustedes saben, bueno, Procrear nació en junio del 2012 a partir de la decisión política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que firmó... que en junio de 2012 firmó el decreto que dio origen a este programa, que en su momento fue una apuesta importante, un nuevo modelo de gestión de una política de vivienda, conformada por un fideicomiso público con el Estado Nacional como fiduciante, formado en ese momento por ANSES, el Ministerio de Economía, la AVE, Agencia de Administración del Bien del Estado, y el Ministerio de Obras Públicas, y un fiduciario que sigue siendo el Banco Hipotecario, que de alguna manera, o sea, un banco hipotecario cuya conformación societaria implica más del 51% estatal, que recuperó, digamos, su razón de ser como banco hipotecario, originalmente Banco Hipotecario Nacional, para la construcción de viviendas y la producción de créditos hipotecarios. Bueno, nace como una política de desarrollo territorial, urbano y habitacional, y obviamente, como comentaban en la mesa anterior Freddy Garay, que también formó parte de ese primer Procrear en ese momento representando al Ministerio de Obras Públicas, también como una medida anticíclica para la generación de empleo. Recuerdan el año 2012, crisis de las hipotecas, se venía un momento muy difícil y desde el Estado Nacional, presente más que nunca, se generó este programa para dinamizar el empleo, la economía y obviamente dar soluciones habitacionales a un sector de la población que hasta ese momento, si bien a partir de las políticas, sobre todo del Plan Federal, se había dinamizado muchísimo la política de vivienda en nuestro país, todavía no alcanzaba a sectores de la población, sectores medios que tenían una capacidad de ahorro, la posibilidad de pagar un crédito hipotecario. Bueno, Procrear vino a complementar esas políticas y hasta la fecha se generaron más de 530.000 soluciones habitacionales de todas las líneas del programa. Decía, se conforma por 4 líneas principales el programa. Quizás la más conocida, la más visible es la de desarrollos urbanísticos, que son grandes emprendimientos, proyectos urbanos de diversas escalas que se gestionan en tierras fiscales, ya sean nacionales, municipales o provinciales, y bueno, en donde se desarrollan barrios que vamos a mostrar en unos minutos algunas imágenes. Después, los lotes con servicio, que también es una línea muy importante porque Procrear no solamente genera soluciones habitacionales, o sea, construye viviendas, sino que construye ciudad, genera suelo urbano. Aquí tenemos al director nacional de política de suelo, Agustín Pinedo, que viene trabajando muy fuertemente en esa línea. Los créditos para construcción, los créditos Casa Propia Procrear, que se vienen dando, se dieron en gran medida entre 2012 y 2015 y a partir del 2020 se vienen entregando permanentemente. Y los créditos de mejoramiento que vienen a complementar las diferentes líneas para el mejoramiento de la vivienda, o sea, para reducir el déficit cualitativo y que, por ejemplo, durante el periodo de pandemia han tenido como mucho éxito, en un periodo en que no se podían construir grandes obras, sí permitió que muchas familias pudieran mejorar su hábitat. Vamos a hacer rápidamente un raconto de estos 10 años que no fueron fáciles, como ya comentó Hugo.
Comentaba que en junio de 2012 se inicia el programa. En agosto del 2012 la expresidenta da un puntapié muy importante en términos de la administración de las tierras nacionales y firma el decreto que da origen a la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Bueno, aquí está presente Martín Reiber, que fue su primer vicepresidente y quien gestó esta acción y fue parte de Procrear, una persona muy importante dentro del desarrollo del programa y que habilitó, un aplauso para Martín, que habilitó la posibilidad de disponer muchísimas tierras del Estado Nacional en muy buenas localizaciones para producir estos proyectos de desarrollos urbanísticos Procrear. Bueno, se comenzaron las obras, se entregaron miles de créditos y, como dijo Hugo, ya en 2016, a partir de la gestión del ingeniero Macri, se dieron de baja más de 7.000 viviendas que estaban en construcción, que pudimos retomar a partir del 2020. No se dio un crédito hipotecario más, no se produjo, se discontinuó la línea de créditos individuales. Y obviamente no se construyó ni una vivienda nueva. Se dedicaron a terminar las viviendas que ya estaban muy avanzadas en 2015 y muchas se discontinuaron. Cuando retomamos la gestión en 2020, a partir de un esfuerzo importante, recuerdan, en un periodo de pandemia, se retomaron las obras y estas 7.000 viviendas, o estos 7.000, muchos de ellos predios en donde ya había proyecto ejecutivo y movimiento de tierra, se reiniciaron esas tareas y son viviendas que ya se terminaron en su mayoría y muchas de ellas se entregaron. O sea, en diciembre de 2019, retomando un poquitito, como dijo esta mañana nuestro ministro Santiago Maggiotti, por primera vez contamos con, a partir de la decisión política del presidente Alberto Fernández, contamos con un Ministerio de Vivienda en nuestro país, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y en agosto de 2020 se relanza el programa, que a partir de la gestión del ingeniero Ferrariesi cobra mucha dimensión, se comienzan a licitar muchísimas obras en todo el país, se entregan los créditos casa propia, pero con la novedad que hasta ese momento los créditos, durante el periodo macrista, saben que se instaló un nuevo sistema de crédito muy fallido, nefasto diría yo, los créditos UBA. Bueno, generamos un nuevo sistema crediticio a partir de la formulación de la fórmula casa propia, que permite actualizar los créditos hipotecarios, el capital del crédito hipotecario, en referencia al salario, al coeficiente de variación salarial, al 0,9 en realidad el coeficiente de variación salarial. Hasta la fecha, para decir unos números generales, se construyeron más de 60.000 viviendas en desarrollos urbanísticos, de las cuales 23.000 se terminaron, 22.000, un poquitito más de 22.000 se entregaron, y hoy en la actualidad se encuentran en construcción más de 20.000 viviendas, como así también se generaron 8.000 lotes con servicios, de los cuales 5.000 están en este momento en ejecución. Se entregaron más de 175.000 créditos para construcción individual, 325.000 créditos para mejoramiento, y eso generó más de 1 millón de puestos de trabajo en estos 10 años. Creo que es un número notable y que manifiesta el impacto en la economía de este programa. Particularmente en este periodo, 2020-2023, ya se llevan entregadas más de 193.000 soluciones habitacionales, 65.000 créditos para la construcción, 116.000 para mejoramiento y 12.000 viviendas en desarrollos urbanísticos. Como recién mencionaba, bueno, todas viviendas que se entregan y créditos hipotecarios con la nueva fórmula casa propia, que vale mencionar también, el éxito de esta fórmula también llevó a que la recientemente aprobada ley de alquileres incorpora como mecanismo de actualización a esta fórmula que hemos desarrollado en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Les paso a comentar algunas de los proyectos y la razón de, las estrategias que se llevaron adelante para el desarrollo de estos proyectos, retomando un poco lo que comentaron esta mañana, para mí 3 próceres de las políticas de vivienda como Freddy Garay,
Ana Falú y Eduardo Rece. Cuando en el 2012 nos encontramos ante la necesidad de conformar el programa, porque la verdad que no había nada, y hubo que desarrollarlo de cero, retomando todas las experiencias de otros programas existentes y de la historia de la vivienda, nos propusimos generar un programa que no fuera solamente de vivienda, sino que generara acceso a lo que hemos denominado el derecho a la ciudad. O sea, no es solamente el techo, sino que los beneficiarios de este programa pudieran acceder a todas las bondades de lo que significa vivir en ciudad, en una ciudad en localizaciones estratégicas, con buen acceso a los servicios, a las infraestructuras, a los equipamientos de salud, a los equipamientos educativos, a los espacios públicos. Por eso se avanzó en el desarrollo de proyectos integrados a la trama urbana existente, en continuidad con la trama, provocando no solamente el desarrollo urbano de ese sector, digamos, de ese macizo, sino también del contexto inmediato. Nos propusimos revisar los nuevos modos de habitar, no solamente, como comentaban esta mañana, la vivienda dedicada a la típica familia nuclear, atendiendo a los cambios en los modos de habitar, a los cambios en la conformación de las familias, a las diversidades y demás. En los proyectos se pretendió incorporar todo esto, a veces limitado por las normativas, porque los códigos de edificación todavía no incorporan en su totalidad la actualización de estos modos de habitar, pero bueno, sí nos propusimos esto también en la línea de vivienda individual, donde las viviendas son incrementales y demás. Procrear no solamente define en el proyecto urbano las viviendas, sino las áreas de esparcimiento, las áreas de equipamiento público que después se ceden a los municipios o las provincias para el desarrollo de los proyectos más específicos, o como el caso de Casa Activa, donde en algunos de los proyectos de Procrear complementamos las dos líneas, y sobre todo la necesidad de generar una ciudad justa, una ciudad inclusiva, donde la justicia social se manifieste en los espacios, porque creemos que la justicia social sin acceso a todos los servicios y a todas las bondades de la ciudad es incompleta. Por eso apostamos a la justicia espacial como concepto en Procrear y en todos los desarrollos que estamos haciendo en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial. Y por último, una visión federal. Procrear alcanzó a las 24 provincias con todas las líneas, ya sea de desarrollo urbanístico, loteo, y en este momento se están construyendo en cada una de las 24 provincias, se están ejecutando obras de Procrear, gracias también a que en esta segunda oportunidad del programa ya no solamente se dispusieron tierras fiscales, sino que los municipios venían trabajando en la generación de bancos de tierras, de captar plusvalías y generando consorcios urbanísticos, de los cuales se fueron cediendo al programa para el desarrollo de estas viviendas. También, bueno, muy fuerte la impronta de muchos institutos de vivienda que han transferido tierras al programa para la construcción de estos barrios. Y como sobre todas las cosas, también nos propusimos demostrar que del Estado Nacional se podían construir buenas viviendas. Lamentablemente en nuestro país se estigmatizó mucho a la vivienda, a veces llamada vivienda social, lo dijeron también esta mañana, como viviendas para pobres, y creo que este programa en su momento y en la actualidad mucho más, demostró que desde el Estado se pueden construir buenos barrios, buenas viviendas de calidad, yo diría muchas veces superior a las que construye el mercado. Y eso se logra gracias no solamente a una decisión política, sino a la calidad de los equipos técnicos, que quiero mencionar muy especialmente, a la calidad de los equipos que han trabajado en su momento y hoy también en las nuevas generaciones de profesionales, que son todos provenientes de la universidad pública. La universidad pública que ha dado profesionales y que gracias al compromiso estas políticas se pueden llevar adelante con éxito, porque no es solamente la decisión política, sino la posibilidad técnica de que todo esto se pueda proyectar, se pueda construir, se pueda hacer el seguimiento de las obras para que cada familia después pueda llegar a una vivienda digna, justa e inclusiva. Algunos ejemplos voy a pasar muy rápidamente, muchos son conocidos, quizás el más emblemático del programa es el de Estación Buenos Aires, aquí en Barracas, de casi 2.500 viviendas,
Otros proyectos están en la ciudad de Mendoza, con 1.200 viviendas, en un enclave muy bien ubicado de la ciudad capital de la provincia de Mendoza. Estos proyectos articulan espacios públicos con vivienda, locales comerciales. Es el caso de las viviendas, en las 426 viviendas originalmente en Paraná. Ahora estamos construyendo una segunda etapa de este barrio en Paraná, que es un barrio que prácticamente es un barrio ecológico construido en terrenos que eran del Ejército Nacional y que, dadas las características topográficas, geográficas, decidimos generar soluciones de media densidad, privilegiando el paisaje, la barranca del Paraná, las áreas de reserva, por ahí cruza un arroyo. Es un proyecto que nos pareció también emblemático en términos de cómo se pueden articular las viviendas y otros usos. En la ciudad de Bariloche, bueno, este es uno de los proyectos cuya segunda etapa fue paralizada por el macrismo y retomamos y ahora está en más de un 50% de avance. Un proyecto en Berazategui, un proyecto muy ambicioso en tierras provinciales, que a partir del master plan que desarrolló el municipio vemos cómo se pueden articular muchas políticas nacionales en simultáneo. El parque que está por allí atrás, que se ve en lo que antes era una tosquera, lo está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas. Desde el Ministerio estamos desarrollando el Procrear con estas 1.403 viviendas y allí en la puntita de este trapecio se está construyendo un Casa Activa. También un proyecto muy importante para nosotros, 160 viviendas en la calle Intendente Sagol, en Avellaneda, un proyecto que ya venía desde el municipio, se trabajó muy fuertemente en la captación de tierras. A partir de la gestión del ingeniero Ferraresi pudimos lograr avanzar con este proyecto, que aparte en los procesos previos, que no quería dejar de mencionar que trabajamos de manera colectiva los proyectos. Existe una primera instancia de desarrollo desde los equipos técnicos del Ministerio, acompañados por el Banco Hipotecario que administra las obras y avanza con los proyectos licitatorios que se presentan en el Comité Ejecutivo de Procrear y son aprobados en ese momento, ya no solamente por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, sino también por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Obras Públicas que participan en el programa. Y luego estos proyectos se terminan de desarrollar, se terminan de ajustar, a veces por estudios profesionales que concursan o directamente por las empresas constructoras. Creo que este es uno de los buenos ejemplos en ese sentido, o el edificio que estamos construyendo en tierras provinciales, cedidas por la provincia del Chaco en Resistencia. También este proyecto en San Juan, en La Ramada, gestionado originalmente por el Instituto de Vivienda. Aquí tenemos a Marcelo Jornet, presidente del Instituto de Vivienda de San Juan, que ya también está muy avanzado y próximo a ser habitado. O este proyecto, fíjense la diversidad, ¿no? También de lenguajes y demás que tienen que ver con cada localización específica, que bueno, está en ejecución en Tierra del Fuego. Ahí también creo que por aquí estaba Irupé Petrina, la secretaria de Planeamiento, que trabajó muy fuertemente con nosotros en este proyecto. Y bueno, el impacto, ¿no? Bueno, a propósito de lo que comentaba Hugo hace un ratito, este proyecto en Presidencia de Roque Sáenz Peña es uno de los 7.000 viviendas que fueron paralizadas en abril de 2016. Retomamos la obra en agosto del 2020 y bueno, estas viviendas ya se entregaron en su totalidad hace unos meses. El impacto, decía, el acceso a la vivienda, el desarrollo territorial urbano, la generación de empleo, la dinamización de la economía y algo que a nosotros nos parece muy relevante, que es el arraigo de la población. La construcción de vivienda implica la posibilidad de que familias que en otro momento, seguramente por la falta de acceso a la vivienda o de trabajo, hubieran tenido que emigrar, bueno, hoy tienen la posibilidad de nacer, desarrollar sus vidas en el lugar de origen. Para ir terminando, algunos números que tienen que ver con la gestión y con lo que estamos dejando en estos días como resultado. Más de 46.000 viviendas finalizadas y en marcha, que generaron 138.000 nuevos puestos de trabajo, una inversión de más de 616.000 millones de pesos
en el primer Procrear el financiamiento se daba, lo explicó Freddy esta mañana, mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad CES y el Tesoro Nacional. En esta segunda etapa de Procrear es exclusivamente mediante fondos del Tesoro Nacional. 140.000 nuevos dueños, y algo que también nos parece importante en cuanto al seguimiento de los programas y a cómo se evalúan, y que aparte nos da información permanente para seguir mejorando, es, bueno, son las herramientas de evaluación. Una de ellas es una encuesta que hicimos hace muy poquito a los beneficiarios del programa, que, sintetizando, porque es mucho más extensa, la desarrolló el equipo de Carolina Zangoni y de Ángeles Legiza, directora nacional, que... un aplauso para ella, que les agradezco muchísimo todo lo que hacen por el programa. Que el 92% de los encuestados, esto alcanzó a más de 6.000 familias, ¿no?, que respondieron, que ya es un universo importante, consideraron que mudarse a su nueva vivienda les mejoró la calidad de vida. El 86% se manifestaron satisfechos o muy satisfechos con el diseño de la vivienda, con la superficie, con, bueno, las bondades de la arquitectura. El 93% también se manifestaron muy satisfechos con los espacios verdes, con los espacios recreativos. Y el 85% considera que el precio de las viviendas es accesible en relación al mercado inmobiliario. Y esto es muy importante porque generamos, a partir de toda esta ingeniería financiera, una accesibilidad para que familias en los casos de los créditos individuales con un salario mínimo como ingreso formal, y en los desarrollos urbanísticos desde 2 salarios mínimos, puedan acceder al sueño de la casa propia. Un aspecto que es muy relevante y que acompaña toda la historia del programa es la transparencia. Hace muy poquito generamos un instrumento también de evaluación y seguimiento de programas, que es de gobierno abierto, por el cual desde un celular o una computadora, entrando allí al link del ministerio, uno puede acceder a todas las obras del Procrear, ya sea de los desarrollos urbanísticos o los lotes con servicios que ya se están terminados o se están ejecutando a lo largo y ancho de todo el país. Ingresan a ese link, hay un Google Maps donde se cliquean cada una de las localizaciones y se abre la ficha con la información del grado de avance de cada proyecto, la cantidad de viviendas, o en imágenes. Aquí se ve el ejemplo, el ejemplo del desarrollo urbanístico de Tucumán, el más grande que estamos desarrollando en la actualidad, de más de 3.000 viviendas combinadas entre desarrollos urbanísticos y lotes con servicios. Y para finalizar, los desafíos. O sea, ¿con qué nos vamos a encontrar, con qué se va a encontrar a partir del 10 de diciembre Sergio Massa como herencia de este programa? Y algo que es muy notable, que creo que estamos llegando a un momento en donde, con una continuidad de una política habitacional, y en particular a partir de la posibilidad de continuar en este programa, que se genera autosustentabilidad. Hoy el 25% de los ingresos del programa, yo dije hace un ratito que era del Tesoro Nacional, bueno, en realidad una parte del Tesoro Nacional, el 25% es el recobro de las cuotas de los créditos que ya se entregaron hasta este momento, y esto se va a ir incrementando cada vez más. Tenemos 20.000 obras en marcha. Cuando se entreguen esas 20.000 obras, esto calculamos que ya para 2025 por lo menos el 50% del programa va a ser autosustentable. Esto es una política, creo que es notable para remarcar cómo se fue desarrollando, y como instrumento de gestión que puede servir no solamente para el programa como Procrear, sino para el desarrollo de otras políticas habitacionales que, bueno, obviamente implican la necesidad de continuar como política de Estado y darle la importancia que merece el desarrollo territorial y el hábitat. Seguir, otro desafío, avanzar todavía más en algunos municipios a donde todavía no llegó el programa, generando más suelo urbano a partir del Plan Nacional de Suelo y con los bancos de tierra y las leyes de ordenamiento territorial que se están generando en provincias y municipios de todo el país. Seguir apostando a soluciones más innovadoras, ampliando, como decía recién, el acceso al suelo urbano.
Y profundizando las relaciones interministeriales y entre los diferentes niveles de Estado, que creo que es algo en donde se avanzó muchísimo en los últimos años, pero donde todavía necesitamos seguir trabajando. Bueno, y hasta aquí, digamos, la presentación del programa. Y si me permitís, Hugo, le cedo la palabra a Carolina Zangoni, que es la directora de Monitoreo y Evaluación de Programas, que nos viene a presentar este hijito un poquito grandote, que es el libro que estamos lanzando hoy de los 10 años del programa. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, Caro.